Bueno, buenas noches a todos. Soy la contadora Belén Oliva y el licenciado Darío Gouhom. Vamos a comenzar para que no se nos haga tan tarde. La idea es que sea lo más interactivo posible, que ustedes lo puedan poner en la práctica hoy mismo, mañana mismo. Así que vamos a hacer como a modo de entrevista. Yo le voy a ir haciendo algunas consultas al licenciado y él va a ir contestando. Y bueno, y a medida que puedan, la gente se irá sumando porque si no se nos va a ir mucho la hora. Bueno, Dari, si querés arrancar. Dale, dale. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros compartiendo esta capacitación. Un día que juega Argentina, así que vamos a hinchar fuerte más tarde, todos juntos ahí. Aguante Messi, aguante toda la selección. Así que vamos a estar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar unos conceptos de, digamos, del ABC de la bolsa y tu viaje hacia la libertad financiera. Más que nada, vamos a comenzar, como dijo la contadora Belén, estamos 15 minutitos tarde de la hora del comienzo, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos que mandamos por correo electrónico, por ahí llega en correo no deseado, pero bueno, vamos a estar mirando nosotros también el WhatsApp y vamos a ir reenviando a los que nos pregunten. Vamos comenzando entonces despacito. Ustedes me dicen, Belén, por favor, si se ve bien las diapositivas. Está todo perfecto, Dari. Bueno, para arrancar ya, te pregunto, para que comencemos a ver esto, ¿qué es lo que te referís con esto de viaje a la libertad financiera, inversión en la bolsa? Porque suena como bastante complicado y nos suele complicar a la hora de, sobre todo de ver en qué herramientas invertir, si es algo seguro, cómo se hace, cómo se llaman las plataformas. Si nos querés explicar un poquito de esa parte y así Dale, comenzamos. perfecto. Lo que me decís, Belén, está muy bueno porque me das el pie, digamos. El ABC de la bolsa lo pensamos nosotros como que sea una charla bien, bien básica. Por eso decimos el ABC, como para comenzar. Y tu viaje hacia la libertad financiera en el sentido de que nosotros, al invertir en bolsa, la idea es que podamos crear un patrimonio, crear un capital y que eso a nosotros nos dé tranquilidad en el sentido de que si por algún motivo pierdo mi trabajo o no puedo trabajar o tengo que estar, supongámonos, haciendo un reposo médico, nosotros podamos tener un capital y que podamos poder vivir esos meses de dificultad, ya sea porque se perdió un trabajo hasta que vayamos a un trabajo nuevo o porque si tenemos que hacer un reposo, por ejemplo, médico. Eso es la idea de tener una libertad financiera. O si yo digo, pongamos un ejemplo más alegre, más feliz, me quiero ir 2 meses de vacaciones a Europa, por ejemplo, quiero recorrer toda Europa y que yo mientras tanto tenga unos ingresos pasivos que a mí me sigan generando, que mi capital, que mi dinero trabaje para mí y yo pueda pasear por Europa y seguir generando ingresos y poder vivir durante ese tiempo. Eso es más o menos lo que queremos decir con la libertad financiera. Y lo vamos a hacer a través del mercado de capitales, a través de la bolsa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia básicamente entre ahorrar? Porque yo eso lo puedo hacer también ahorrando. ¿Cuál es la Ahí. diferencia entre ahorrar e invertir? Yo puedo guardar todos los meses abajo del colchón la platita que me queda de mis ingresos y cuál es la diferencia con la inversión. Bueno, acá para que se entienda, lo pusimos en esta diapositiva. Por un lado, fíjense que tenemos el ahorro estático, y después tenemos la inversión activa, que es el cambio de paradigma que nosotros queremos lograr después de esta charla. Entonces, el ahorro estático, fíjense, el dinero es como solamente ir acumulando dinero. Imagínense ustedes en una alcancía. Yo siempre pienso que el ahorro es como que yo guardo unas semillas y las pongo en una cajita de cristal. Está bien, yo puedo ir poniendo cada vez más semillas, pero esas semillas no van a germinar.
En cambio, la inversión activa es plantar esas semillas en una tierra fértil, para que se entienda con esa analogía. Entonces, el ahorro estático es solo acumular dinero. Todos conocemos acá de poner el dinero en el primer cajón de la mesita de luz, o en el colchón, o en una caja de zapatos bien escondida, ¿sí? Después, eso tiene un riesgo nominal muy bajo, digamos, porque es muy difícil, digamos, que se pierda ese dinero, pero ese dinero no crece. Y lo que les quiero decir es que acá tenemos el riesgo de la inflación. El poder adquisitivo se destruye con el tiempo. El concepto de inflación es justamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo. Otro concepto de inflación es que a medida que pasa el tiempo, el nivel general de los precios, o sea, el promedio de todos los precios, va creciendo todos los precios, y si mi salario no acompaña, digamos, a esa inflación, cada vez yo puedo comprar menos y menos cosas. ¿Viste? Para que ustedes rápidamente lo piensen. Yo me voy al supermercado y antes yo llenaba el chango, el changuito, ¿no es cierto? Y después pasan 6 meses o pasa un año y con la misma cantidad de dinero, con mi sueldo, por ejemplo, el changuito es cada vez más pequeño. Ya lleno solamente hasta la mitad o cada vez menos. Entonces, nosotros con una inversión activa en el mercado de capitales, lo que vamos a intentar es darle un trabajo a tu dinero y vamos a intentar de que esa semilla que la plantamos en tierra fértil germine y se transforme en un árbol de frutas, por ejemplo, de manzanas, para que me entiendan en las analogías. Bueno, acá en la inversión activa vamos a decir que es darle un trabajo al dinero, y acá se asume un riesgo, pero un riesgo calculado, ¿sí? Y eso vamos a ir hablando sobre los riesgos, sobre los beneficios, y acá vamos a intentar proteger y multiplicar nuestro poder adquisitivo. Que con el dinero que tenemos no compremos un changuito, que compremos 2, 3, 4 changuitos. Eso, ¿me entienden? Y la regla de oro acá es decir, que si yo guardo $100 bajo el colchón y pasan 10 años, por el efecto de la inflación, vamos a poder comprar la mitad de las cosas. Porque fíjense ustedes, nosotros conocemos la inflación en Argentina, pero el dólar también tiene inflación. Estados Unidos también tiene inflación. Entonces, comprar dólares y guardar no nos va a salvar de este problema. Entonces, pasando 10 años, vamos a comprar la mitad de las cosas. ¿Está bien, contadora? ¿Seguimos? Perfecto, seguimos. No sé si las preguntitas que van teniendo la vamos a escribir y yo las voy leyendo. Eso, en el momento oportuno la contadora me va a transmitir las consultas que ustedes hagan. Bueno, acá le quiero explicar el interés compuesto. Fíjense, este gráfico no es nada difícil, pero fíjense, si nosotros vamos poniendo dinero en una caja de zapatos o bajo el colchón, y todos los meses vamos poniendo dinero, eso tiene un incremento lineal. Se va incrementando, fíjense, esa línea gris, fíjense que va creciendo con el paso del tiempo. A los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Pero, ¿qué pasaría si yo lo pongo a rendir en el mercado de capitales? Por ejemplo, comprando acciones de las mejores empresas del mundo, como Google, como Microsoft, como Apple, y eso me va rindiendo intereses, y a su vez, esos intereses generan nuevos intereses. Entonces, fíjense que la curva celeste tiene un crecimiento exponencial, o sea, un crecimiento mucho, mucho más rápido en comparación con el ahorro. El ahorro sería la línea de abajo, donde nosotros vamos poniendo dinero mes a mes, como les dije, en una caja de zapatos, en el cajón, y el otro es invertirlo en las empresas del resto del mundo, o invertirlo, por ejemplo, en renta fija, en un bono, o invertirlo en un fondo común de inversión, donde aparece un efecto de bola de nieve. Y
esos intereses que generamos, a su vez, generan nuevos intereses y es como que cada peso nuevo que vamos ganando se pone a trabajar para nosotros y cada vez tenemos ejército, un ejército de pesos que están luchando para que nuestro capital cada vez crezca más. Y aquí vamos a hablar de la libertad financiera. Y decimos que la libertad financiera no es ganar más dinero, es decidir mejor y es dejar que el rendimiento de tus inversiones cubra el nivel de la vida, digamos. En la próxima diapositiva vamos a profundizar un poquito más en el interés compuesto. Bueno, fíjense aquí también vemos ese efecto de bola de nieve, acá a la derecha. Cuando yo muevo el mouse, ustedes no ven la flecha, ¿o sí, Belén? Sí, sí, vemos. Ah, perfecto. Bueno, entonces fíjense, en ambos casos se comienza con un capital aproximadamente de $1.000, ¿sí? Y Dari, aquí... no, perdón, era mi flecha la que estábamos viendo. Ah, bueno, entonces, si no ven mi flecha, no se preocupen, yo les voy explicando. Vamos al gráfico de la derecha, donde dice interés compuesto. Fíjense, tenemos ganancias sobre ganancias, es lo que ya le venía explicando en la filmina anterior. Y tenemos un crecimiento exponencial y un crecimiento explosivo. Eso se nota, fíjense, cómo las curvas se tuercen hacia arriba y la velocidad del crecimiento es mucho más rápida que en el interés simple, que está acá a la izquierda. Para que ustedes entiendan, el concepto de interés simple es si yo voy teniendo siempre intereses sobre el capital inicial. ¿Por qué? Porque imagínense en un plazo fijo. Yo pongo un capital que puede ser 1 millón de pesos, 10 millones, y pasa un mes y yo agarro las ganancias que tuve en ese mes y las retiro y las gasto. Entonces, eso es lo que ocurre en el interés simple. Siempre voy calculando el interés sobre el capital inicial, porque yo voy mes a mes retirando las ganancias. Por ejemplo, de un plazo fijo o de un fondo común de inversión. En cambio, si yo dejo esas ganancias, ocurre la bola de nieve acá del gráfico de la derecha. Tenemos ganancias sobre ganancias y tenemos un crecimiento exponencial y explosivo. Fíjense que se ve bien cómo la bola de nieve va creciendo. Imagínense esta analogía. Vos tirás una bola de nieve chiquita, digamos, de arriba de la montaña y va rodando y se le va pegando cada vez más nieve hasta que se vuelve algo muy grande. Perfecto. Y acá tenemos... Te pregunto, ¿se necesita mucho dinero para empezar a invertir? Si queremos invertir, ¿cuánto dinero necesitamos? No, realmente, hoy en día, nos estamos adelantando un poquito, pero no hay ningún problema. Hoy en día, por el valor de un café, por el valor de una pizza, ya podemos comenzar a invertir. Hay acciones, Amazon, por ejemplo, que vos te podés comprar un CDR, que no recuerdo el número exacto, pero está alrededor de 3.000 pesos, 5.000 pesos, y ya te compras un CDR de Amazon. Y fíjense que Amazon es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, invierte en lo que es inteligencia artificial, está a la vanguardia y es también comercio electrónico parecido a Mercado Libre, entonces podés estar expuesto a una inversión súper buena, con el valor como te digo, Belén, de una pizza, de un café. Entonces, o sea, no invertir es una excusa, digamos. Yo en vez de salir un día a merendar, agarro esa plata y compro un par de acciones de Amazon y ya soy parte, digamos, de este crecimiento del que estás hablando vos, del interés compuesto, en lugar de ponerlo, por ejemplo, la plata en plazo fijo siempre va y el interés siempre es muy inferior a la inflación. Sí, tenés razón. Normalmente, te cuento, me diste el pie para decir algo. Es raro, algunos años el plazo fijo más o menos empata
con la inflación y es muy raro años en que el plazo fijo supere a la inflación. Yo hice un análisis y en un rango de 20 años, Belén, esto ocurrió 3 o 4 veces que el plazo fijo superó a la inflación. Entonces, en la normalidad de los casos, vos ponés plata en plazo fijo y te cubre un poquito contra la inflación, pero normalmente estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, tenemos otras alternativas que les vamos a mostrar en el mercado de capitales. Bien. Antes de ir a la diapositiva siguiente, me gustaría decirle que aquí abajo ustedes pueden ver algunas premisas muy importantes, como el tiempo, la rentabilidad y la paciencia. El tiempo significa que cuanto antes comencemos, es un factor muy, muy poderoso, porque no es lo mismo comenzar cuando uno tiene 40 años, cuando uno tiene 20 años o cuando uno tiene 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el interés compuesto necesitamos que rinda frutos y necesitamos 10, 20 años para lograr un interés muy, muy grande y una bola de nieve gigante, cuanto antes comencemos a invertir, es mejor. Eso es la premisa del tiempo. Bien, la premisa de la rentabilidad. Acá buscamos un rendimiento constante, como por ejemplo la bolsa de valores o los fondos comunes de inversión. Y la paciencia. Si estamos hablando de que vamos a invertir a 10 años, a 20, a 30 años, la paciencia y la constancia es algo fundamental para hacer crecer nuestro patrimonio y que esta bola de nieve del interés compuesto surta efecto. ¿Sí? Seguimos. Belén, si hay alguna consulta de los participantes. Todavía no tenemos consultas, así que seguimos, avanzamos por el Dale, horario. ningún problema. Le decimos a la audiencia que hagan las preguntas, que aprovechen, ahí la contadora las va a recoger del chat. ¿Sí? Bien, vamos a hablar del fondo de emergencia. El fondo de emergencia es como el paso anterior a comenzar a invertir. Por eso decimos el paso cero. Sería interesante ver cuáles son mis costos fijos, mis gastos fijos mensuales, y de ahí multiplicarlo por 3 meses o por 6 meses. Entonces, yo tengo un colchón que el objetivo es que me dé paz mental. Esto es para cubrir cualquier imprevisto. Por ejemplo, se me rompe el auto, tengo que salir a arreglar, tengo un imprevisto médico. Entonces, si yo estoy invirtiendo en acciones, por ejemplo, a 3 años, a 5 años, y no es momento de vender porque las acciones, con el análisis técnico de los gráficos, se venden en el momento correcto de venta y se compran en el momento correcto de compra. Entonces, tener este fondo sería interesante, más o menos que sean 3 meses de nuestros gastos fijos, me va a dar una tranquilidad y yo no voy a tener que salir a vender, por ejemplo, Microsoft o Amazon las acciones, porque tengo que ir a arreglar el auto. Entonces, apartar un dinero de 3 a 6 meses de mis gastos fijos y tenerlo, por ejemplo, en un fondo común de inversión, esos como los de Money Market, que vos tenés disponible el dinero a 24 horas, eso me da una paz mental y una tranquilidad muy importante para no mal vender las acciones en un momento que no es correcto. Yo siempre digo, las acciones son como unas, imaginémonos como unas frutas, unas manzanas. Yo voy a cosechar la fruta cuando ya está madura, cuando ya está bien. No quiero recoger manzanas que están verdes todavía. Entonces, las inversiones requieren un tiempo de maduración y entonces si se me rompe el auto o tengo una emergencia médica, no voy a salir a arrancar manzanas verdes para vender porque voy a tener este fondo de emergencia. ¿Se entiende bien el concepto? Entonces, lo que vos planteás es tener como una proyección
de los gastos que Sí, los sí, gastos sí, sí. habituales y saber qué es el excedente para poder invertirlos. ¿Y qué tiempo más o menos es el que yo digo, bueno, esta plata no la tendría que tocar? ¿Por cuánto tiempo yo podría llegar a ver un rédito? Como por ejemplo, si yo hoy estoy planeando mis vacaciones para el 2027 y yo sé cuánto me queda de excedente por mes, entonces, con cuánto tiempo de antelación yo tendría que invertir para poder ver una ganancia aproximadamente, digamos? ¿Cuántos meses? Bien, esa pregunta, Belén, está muy buena y va a depender de diferentes instrumentos. Porque a lo mejor si yo invierto en renta variable, que son acciones, ya sea de Argentina como YPF, Pampa Energía, Banco Galicia, o acciones del resto del mundo como Google o Microsoft, se dice que para invertir en renta variable, que tendría que ser un dinero que yo no lo vaya a necesitar dentro de los próximos 12 meses o año y medio. Entonces uno está tranquilo, es una inversión un poquito más a largo plazo, más de 12 meses. Después tenemos otros instrumentos, como por ejemplo la caución bursátil, que eso es para invertir dinero que lo voy a usar acá dentro de un mes o dentro de 2 semanas. La caución bursátil es parecida al plazo fijo de la bolsa, donde yo pongo un dinero que, por ejemplo, yo sé que tengo que pagar la factura de la luz dentro de 20 días, entonces pongo a rendir un poco de intereses durante 20 días. ¿Te das cuenta que depende del instrumento, es el plazo de la inversión? Renta variable es para más de un año. Y renta fija, como por ejemplo caución bursátil o los bonos, es para más corto plazo. Igualmente vamos a ahondar más en estas cuestiones un poquito más adelante, pero está muy bien la pregunta, Belén. Perfecto. Bien. Entonces está este concepto del fondo de emergencia. Bueno, acá vamos a hablar de el perfil del inversor. El perfil del inversor es empezar a hacer una introspección, empezar a conocernos a nosotros mismos para ver si somos, me adelanto, después vuelvo a esta filmina, si somos un inversor conservador, si somos un inversor moderado o si somos un inversor agresivo. Eso ¿Y cómo depende de... puedo yo saber qué tipo de inversor soy? ¿Cómo yo me clasifico, digamos, en esa Bien, cuestión que estás nombrando? perfecto. Depende de estas tres variables. Depende de el horizonte de tiempo de la inversión. No es lo mismo, Belén, que vos me digas, Darío, yo quiero invertir para cambiar mi auto dentro de 3 años, a que vos me digas, Darío, quiero invertir para dentro de 6 meses, que me voy de vacaciones a Brasil, por ejemplo, en el verano, o que vos me digas, Darío, quiero invertir para un horizonte de tiempo de 20 años para mi jubilación, o, por ejemplo, para la facultad de mis hijos. A lo mejor uno tiene unos hijos de 1 año, 3 años, 5 años, y vos decís, dentro de 15 años, 18 años, tengo que pensar en la facultad de los chicos. Entonces, depende del horizonte de inversión, eso va a definir si somos más agresivos o si somos más moderados o si somos conservadores. Si a mí una persona me dice, este es un dinero que yo lo necesito dentro de 3 meses, directamente, Belén, no le puedo recomendar que invierta en nada de renta variable. Solamente le puedo, si es en 3 meses, 5 meses, le puedo recomendar caución bursátil o algunos fondos comunes de inversión, como los money market. Esos fondos son parecidos a los de las billeteras virtuales, ¿sí? Ah, Eh, claro, claro. sí, entonces solamente le puedo recomendar eso, porque el horizonte de inversión es muy corto. Entonces no le Bien. puedo recomendar acciones a esa persona. Yo, por ejemplo, estoy ahorrando para el cumpleaños de 15 de mi hija que no cumplió los 8 años todavía, y voy ahorrando $100 por mes, voy comprando. Y bueno, eso está En este perfecto, caso, fíjate, está perfecto. Fíjate entonces, ahí yo tengo
un horizonte de varios años. Entonces yo te digo, bueno, Belén, podemos hacer una cartera de inversión donde podemos invertir en renta variable, un porcentaje en renta fija, que sería bonos, y un porcentaje en renta variable. Podemos invertir en las empresas más grandes de Estados Unidos, también en YPF, ¿sí? Porque tenemos tiempo. Ok, perfecto. A ver, le doy una vuelta de rosca más a este concepto. ¿Por qué necesito tiempo? Porque yo puedo invertir, ¿y qué les parece si justo hay algún problema, como por ejemplo la guerra entre Estados Unidos e Irán, y el mercado cae 20%, porque eso puede ocurrir? Y entonces, y yo justo tenía un horizonte de planeamiento de 6 meses. A lo mejor en estos 6 meses el mercado todavía no se recupera de ese 20 o 30% por la guerra de Irán, por ejemplo. Entonces, yo no le voy a asesorar que compren renta variable cuando el horizonte es muy corto. ¿Me explico? Perfecto. Bien, avanzamos por la hora. Sí, un segundito, quiero ir a riesgo a asumir y expectativa de rendimiento. Bueno, Vale. expectativa de rendimiento es cuando una persona me dice, bueno, Darío, yo quiero ganarle a la inflación, o quiero ganarle a la evolución del dólar, o yo quiero ganar lo más que pueda con este capital. Entonces, fíjate que ahí ya te vas dando cuenta. La persona que me dice, quiero ganar lo máximo posible, es una persona más agresiva. Y otra persona que me dice, yo solamente quiero mantener mi capital y que no se deteriore contra la inflación. Es una persona de un riesgo más moderado o más conservador, ¿sí? Y el riesgo a asumir, el más agresivo, acepta que, como dije, la guerra entre Estados Unidos e Irán, el mercado puede bajar 10, 20, 30%, pero sabe que es por unos meses y que después normalmente el mercado se va a volver a recuperar. Entonces no le preocupa ver en rojo su cuenta, menos 10, menos 20, menos 30%, porque sabe que después se va a recuperar y va a tener más ganancias. Voy a la siguiente. Entonces, conócete a ti mismo, el test del inversor. En todas las plataformas, en todas las ALIC o las agencias de bolsa, cuando uno se crea la cuenta Belén, lo primero que ocurre es que te preguntan una serie de consultas y te hacen un test del inversor, donde vos vas respondiendo y cuando respondes todas esas preguntas, Te clasifica, digamos. te clasifica si sos conservador, si sos moderado o si sos agresivo. ¿Me explico? Te hace preguntas sobre cuánto tiempo usted dejaría este dinero. Te hace preguntas como, ¿qué haría usted si el mercado cae 20%? ¿Vende todo? ¿Se asusta? ¿Vende todo? ¿O espera o compra más? Y después de que vos respondés ese test del inversor que tienen todas las agencias de bolsa como Grow Capital, que es la nuestra, vos ya sabés y conocés cuál es, si sos conservador, moderado o agresivo. Acá, Bien. Conservador, rápidamente, prioriza preservar el capital y ganarle a la inflación. Con eso, el conservador ya está contento. ¿Me explico? El horizonte normalmente es de corto plazo. Estamos hablando de acá de 6 meses. O sea, menos de un año. Y la tolerancia al riesgo es muy poco tolerante. Si él ve menos 3%, menos 2%, ya se asusta y no puede dormir. Esa es la persona conservadora, ¿ok? Perfecto. No está mal, no está bien ni no está mal, digamos. Estamos haciendo una clasificación. Después, el agresivo, la prioridad es tener la máxima rentabilidad posible y trata de multiplicar su capital por lo más que pueda. Y el horizonte es largo plazo. Por ejemplo, como dijimos, la jubilación de acá a 20 años. Tiene mucha tolerancia al riesgo porque asume que las caídas pueden ser temporales y porque el tiempo amortigua el riesgo. Y bueno, el moderado es una combinación de las dos anteriores, Belén. Perfecto. Bien, bien. La Lo ideal mejor... sería tener una cartera bien variada que nos permita por ahí en el corto plazo también poder recuperar y tener una diferencia de ingreso y, o sea, dividir la cartera según las necesidades. Por eso es importante entonces
evaluar bien cuáles son nuestros costos actuales y nuestros costos esperados, más allá de las cuestiones eventuales que puedan ocurrir. Bien, bien. Totalmente claro. Y esta frase que pusimos acá abajo es fundamental. La mejor inversión es aquella que a vos te permita dormir tranquilo por la noche. Si vos vas a comprar, por decir algo, Bitcoin, criptomonedas, y después baja -10, -20, -30, todo rojo, y vos no podés dormir, entonces estás en un perfil agresivo cuando en realidad vos sos una persona conservadora. Entonces hay que tratar de conocerse a sí mismo para invertir en los instrumentos que corresponden a tu perfil. ¿No es cierto, Belén? Perfecto. Comprendido. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, vamos a hablar acá del ecosistema. Esto vamos a ir un poquito más rápido. El ecosistema seguro de la bolsa. La Comisión Nacional de Valores, la CNV, es como el policía del mercado y regula y vigila todo el sistema. Suponete que vos sos el inversor, acá el puente con el mercado, el intermediario con el mercado, es Grow Capital, que es nuestra LIC o nuestra agencia de bolsa. ALIC significa Agencia de Liquidación y Compensación. De ahí nos vamos a BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, es el mercado. ¿Qué es un mercado? Es donde se encuentra la demanda y la oferta. Hay gente que tiene fondos que les sobra, fondos ociosos, entonces, por ejemplo, los pone en un fondo, los pone en una caución bursátil porque quiere ganar una tasa de interés. Y hay gente que necesita dinero, que son generalmente las empresas que vienen al mercado y se financian. Entonces, nosotros los inversores normalmente somos los que tenemos ahorros, entonces tenemos fondos ociosos y somos la oferta de fondos. Y las empresas vienen a financiarse en el mercado porque ellos tienen proyectos de inversión y vienen y toman esos fondos que nosotros les prestamos y después nos devuelven ese capital más intereses. Y la caja de valores es muy importante. Es el lugar donde se guardan todos los activos y siempre están guardados a tu nombre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Grow Capital o una LIC por algún motivo quiebra? No hay ningún problema porque todas tus acciones, todos tus bonos, tus obligaciones negociables, está todo registrado y está guardado a tu nombre. ¿Dónde? En caja de valores. Entonces vos podrías estar súper tranquilo de que si acá, como dice, mito derribado, si el broker cierra, no perdés tu dinero. Tus acciones están registradas a tu nombre en la caja de valores. Entonces es como más seguro, digamos. Tenemos muchos organismos de control y eso vuelve más seguro el invertir ahí y no como fue en su momento el corralito, que mucha gente tiene miedo de invertir y quedaron los ahorros en dólares y en pesos atrapados, digamos. Sí. Esto es como que te da una doble seguridad. Perfecto. Bueno, lo que dice la contadora está muy bien. En la época del corralito la gente tenía, por ejemplo, ahorros en plazos fijos y después no los podía retirar a esos ahorros. Está muy bien. Eso fue una época de Argentina muy difícil, nefasta, podríamos decir, que ojalá nunca más vuelva a ocurrir. Pero acá está buenísimo lo que yo les estoy explicando. Porque todo está a tu nombre. Está registrado. Las acciones de YPF que compraste, si le prestaste plata a una empresa en una obligación negociable, por ejemplo, de Pampa Energía o de Banco Galicia, está todo a tu nombre. Y aunque quiebre el broker, Grow Capital, o sea el que sea, todo queda a tu nombre y no perdés nada. Fíjense, Belén, discúlpame un minutito. Esto, si vos lo comparás con el ecosistema de las criptomonedas, muchas veces ocurrió que quebró digamos, el exchange de criptomonedas, que sería algo parecido, digamos, a una agencia de bolsa, pero esto es el ecosistema de cripto, y la gente perdió su capital, perdió el dinero. ¿Por qué? Porque criptomonedas es un mercado que no está regulado. Por eso yo siempre digo que la bolsa
es un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores, tenemos caja de valores donde se resguarda todo, y criptomonedas es mucho, 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 mucho más difícil, mucho más riesgoso, porque si quiebra el exchange, como sí ocurrió, la gente pierde su capital. Eso no ocurre en la bolsa, en el ecosistema de la bolsa. Perfecto. Muy Entendido. bien. Belén, todo está en tu celular. Hoy en día, en la palma de tu mano, en tu bolsillo, tenés todo. Tenés el mercado, tenés las cotizaciones, cómo sube, cómo baja. Vos compraste YPF, Microsoft. Vos podés en la palma de tu mano ver y seguir la evolución. Haces la compra, haces la venta desde el celular. Esto es una tecnología que pocos años atrás no lo teníamos. Antes era mucho, mucho más difícil. Hoy día, fíjate, puedes operar en el mercado de capitales. Es tan simple como enviar un audio, digamos. La transparencia es absoluta, tenés un control total del patrimonio. La bolsa entonces ya no está en los edificios lejanos, está en tu bolsillo, en la palma de tu mano, digamos. Dari, te pregunto, yo por ejemplo Sí. soy monotributista, Ajá. nada más. Tenés que tener, o sea, por ejemplo, si yo no tuviera ingresos registrados, ¿me permite o no me permite habilitar la cuenta del broker? En este caso, Grow Capital. Sí, el broker te va a permitir, lo ideal sería que todo esté en regla, en el sentido de que los fondos que vos aportás al mercado de capitales, en algún momento vos puedas decir de dónde vienen esos fondos. Entonces vos decís, esto viene porque yo tengo una pyme, yo tengo un comercio, por ejemplo, estoy tirando ejemplos, yo vendo Avon, una cartilla de Avon y de ahí vienen mis fondos. La cuestión es que vos puedas demostrar de dónde vienen los fondos. Sí. O sea, que yo para abrir no me van a pedir eso, pero eventualmente, como son agentes de información, me pueden llegar a preguntar de dónde vino la plata para invertir. Eventualmente, sí. Por ejemplo, como lo hace Mercado Pago también te pide, sí, cada tanto que presentes tus declaraciones juradas, certificación de ingresos, facturación de los ingresos que tuviste en la billetera. Esto sería como también en el mismo caso. La idea es que uno pueda demostrar de dónde provienen los fondos, simplemente como eso. Te cuento un caso, Belén. Un cliente mío, que es un estudiante universitario, me pregunta la gente de compliance. Compliance es los que están controlando que no haya lavado de activos y esas cosas. Me preguntan de dónde surgen los fondos de este cliente. Y entonces yo le pregunto al cliente y me dice, yo no trabajo porque soy un estudiante universitario, pero los fondos vienen de mi herencia. Entonces, presentamos los papeles de la herencia y no hubo ningún problema, Belén. Perfecto. Hubo casos también de personas que hacen, por ejemplo, trading, que se les complica muchísimo cuando empiezan a operar con fondos de tercero. También trading es el caso de criptomonedas, y son casos que por ahí terminan siendo irreversibles porque mueven demasiada cantidad de dinero y no tienen cómo justificarlo, ya que trabajan con fondos de tercero. Esto en este caso no ocurriría, lo cual lo vuelve mucho más seguro, porque en esos casos que te bloquean las cuentas y no podés, salvo que justifiques, que es muy difícil justificar ese movimiento de fondos y que está fuera de la ley, digamos, operar con fondos de terceros hoy como trading en criptomonedas. Entonces, esto sería como la herramienta ideal para vos invertir, digamos, tus propios ingresos. Y te pregunto, ¿tenés que ser mayor de 18 años o puedo, no sé, mi hija tiene... Discúlpame, Belén. Vos sabés que ese dato en este momento no recuerdo exactamente, porque antes vos tenías que ser mayor de 18 años, pero creo que se habilitó cuentas de personas mayores de 13 años que ya pueden comenzar a invertir, pero no en todo el mercado, solamente en algunos fondos comunes de inversión. Pero en todo caso, eso sería un dato que después lo tenemos que investigar mejor. Creo que ya con 13 años ya podés comenzar a invertir. Perfecto, gracias. Bien, Avanzamos. avanzamos. Bueno,
La cuenta comitente, y vamos, esto es rapidísimo, el dólar MEP. El dólar MEP es el dólar que uno compra en la bolsa. Es 100% legal, sin límites de cantidad, y se opera fácilmente, por ejemplo, vía Grow Capital, que es una agencia de bolsa. La cuenta comitente. La cuenta comitente es como abrirte imagínense, vos te abrís una cuenta en un banco. Bueno, es muy parecido. Acá te abrís una cuenta en la bolsa, en una agencia de bolsa, como Grow Capital, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzamos? La cuenta comitente es tu pasaporte legal para invertir. Abrirla en Grow Capital es 100% gratuito, Belén, y no tiene costos de mantenimiento. Lo único que uno paga es las comisiones al operar, al comprar y al vender, ya sea acciones, ya sea bonos públicos, ya sea obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, caución. Siempre hay una pequeña comisión que uno paga, pero es lógico, digamos, porque no es todo totalmente gratuito, pero uno paga comisiones al operar. Perfecto. ¿Es Bien, lo mismo, el mismo porcentaje o varía según lo que yo compre? Si compro acciones, si compro... Varía según las cosas que uno compre, pero las variaciones son muy pequeñas. Y, a ver, para que ustedes tengan una idea, uno hace una compra y la comisión normalmente es entre el 0,5 y el 0,6%. Fíjate que te estoy hablando menos del 1%, Belén. Menos del 1%. ¿Al Imaginemos comprar y al vender o solo al comprar o solo al vender? al comprar y después al vender también. Entonces, si uno compra, por ejemplo, Google, pasa 2, 3 meses y la empresa creció, si nos fue bien, un 20% en dólares, un 30% en dólares, y vendemos. Y fíjate que vos ganaste, en este supuesto, 30% en dólares. ¿Y sabes cuánto gastaste de comisiones? 0,6 cuando compraste, más 0,6% cuando vendiste. Si sumás, gastaste 1,2%. 1,2% de comisiones gastaste. Y ganaste, en este supuesto, 20% en dólares, 30% en dólares en 2 o 3 meses. Buenísimo. Listo. Así que, buenísimo. Y esto es importante lo que te estoy diciendo, Belén. Abrir la cuenta en Grow Capital es 100% gratis, no tiene costos de mantenimiento. O sea que si vos abrís la cuenta y no comprás y no vendés, la tenés quieta, no pagás nada. Solamente pagás cuando comenzás a operar. Perfecto. Rápidamente, el dólar MEP. ¿Cómo se hace? Se ingresa dinero, pesos. Con eso lo hacemos a través de bonos. Compramos el bono L30, se espera un día de parking, o sea, tenés que esperar un día, bien, y después vendés el bono en la especie L30D. O sea, comprás el bono en pesos y después vendés el bono en dólares. Y ahí ya recibís los dólares en tu cuenta. Quiero aclarar una cosa. Esto de esperar un día de parking era antes. Después viste que todo el tiempo las leyes van cambiando, Belén. Ahora, hoy en día, no tenés que esperar un día de parking. Vos, hoy en día, comprás el bono L30 en pesos, a los 5 minutos ya podés vender el bono contra dólares y te quedás con los dólares. No hace falta esperar ningún día de parking. Perfecto. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. ¿Alguna consulta? No tengan miedo, escriban en el chat. Mira, tengo una consulta que dice, ¿los costos y comisiones son aplicados por Grow Capital o también por la Bolsa Argentina, o ambas? Bien, me gusta esa pregunta. Cada agencia de bolsa cobra las comisiones. O sea, Grow Capital cobra esas comisiones que son muy competitivas, 0,5%, 0,6% aproximadamente. Otra agencia de bolsa, que sería de la competencia, cobrará sus comisiones, que pueden ser un poco más, un poco menos, depende de cada agencia de bolsa. Pero las comisiones las cobra, sí, todas cobran. Las más caras son las del banco. La del Banco del Chaco es una de las más
cara. Y Sí, la Bolsa ¿sabes de por Comercio acá también cobra Sí, y es un poquito más baja que la del Chaco, pero son comisiones un poco más elevadas. Tendría como que ver en todos los brokers disponibles, pero las de banco suelen ser más caras y sobre todo porque ellos ya te van como eh, ahí como sugiriendo, ¿no? Con ujú, el asesor. Y bueno, como ya tenés la plata en el banco, como que ya decís, bueno, ya lo meto acá, en el de Galicia, el del Chaco, el de Nación, y las comisiones son bastante más elevadas, te diré. Sobre te todo la del explico, Chaco. te explico por qué, Belén. Lo que pasa es que, ¿cuál es el negocio de los bancos? El negocio de los bancos son los plazos fijos, digamos. Que ellos reciben un dinero por plazo fijo, se dan vuelta y prestan a las pymes, prestan a las empresas y hay una diferencial de tasas de interés entre lo que le pagan al ahorrista del plazo fijo y en la tasa de interés que le cobran a las pymes. Y esa diferencial de tasas de interés es lo que gana el banco. Y ellos no es el negocio de ellos todo el mercado de capitales. Se están metiendo para competir, pero cobran muchísimo, como vos decís, te diré que el doble y el triple que una agencia de bolsa, porque realmente no es el negocio del banco, ¿viste? El negocio del banco es el plazo fijo. No entiendo, perfecto. Sí, porque la verdad que los que yo estuve viendo, te digo, inversiones de 40 millones de pesos en empresas con las que trabajo, de 40 Sí, millones de pesos que ponen en fondos comunes de inversión, les está dando 400.000 pesos por mes. sí, por eso te digo, Ínfimo, de 40 millones de pesos, 400.000 pesos. Es por eso te digo. muy baja la rentabilidad y encima tiene costos muy altos a la hora de colocarla. Y La bolsa de fíjate que, comercio, sinceramente, no sí, sé cuánto es, pero tiene también un costo un poco inferior, pero también tiene. fíjate, Belén, que no cubrís ni siquiera la inflación. Con eso no cubrís ni siquiera la inflación. Y creo que en ese caso conviene, está mucho más bajo el fondo común que el plazo fijo, en ese caso. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, vamos continuamos. ahora, vamos ahora, el termómetro del riesgo. Fíjate, acá ¿se acuerdan cuando estábamos explicando eh, los perfiles de inversor? Donde hablábamos de el más agresivo y el moderado y el conservador. Bueno, acá vamos a hablar, como yo les explicaba, los que aceptan más riesgo nos vamos hacia la derecha y es la renta variable. Tenemos acciones, CDR, ETF. Voy a explicar un poquito cada una. Las acciones son cuando vos invertís en una empresa y tenés una pequeña parte de esa empresa. Es como que vos sos socio de IPF, sos socio de Microsoft, pero en una pequeñísima parte. Pero ¿qué significa ser socio? Que si vos sos socio, en las buenas y también en las malas, Belén, cuando a la empresa le va bien y la empresa crece, todos estamos contentos y nosotros somos partícipes de ese crecimiento de la empresa y de esas ganancias. Como dice acá, renta variable es ser dueño de un negocio. La ganancia es incierta porque, como digo, es incierta y depende del éxito de la empresa y hay mayor riesgo. A la empresa le puede ir bien o le puede ir mal. Te doy un ejemplo rápido, Belén, a las empresas de software, como por ejemplo Adobe. Viste, todos conocemos Adobe, que es ese programa que utilizamos para Para los el PDF. PDF. Perfecto. Bueno, está bajando muchísimo. ¿Por qué? Porque se piensa que la inteligencia artificial es como que va a reemplazar a las empresas de software. ¿Me entendés? Entonces están bajando mucho, mucho de precio empresas como Adobe, en cierta medida empresas como Microsoft, todo lo que es software, porque hay un miedo de que la inteligencia artificial directamente las reemplace. Entonces, acá a la derecha hay un alto riesgo, que son las acciones, que son las empresas argentinas. CDR son empresas, pero son del resto del mundo. Cuando yo te digo CDR, es Certificado de Depósito Argentino. Estamos hablando de Microsoft, Google, empresas de Brasil como
Nubanking, como por ejemplo Banco Bradesco, empresas de China como Alibaba, son todos CDR, porque son empresas, pero del resto del mundo. Y ETF son como fondos comunes de inversión que siguen a los índices. Ahí tenemos el ETF que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es el SPY o el Standard & Poor's, a las 100 más grandes tecnológicas, que es el Nasdaq 100. Entonces, a la derecha, riesgo, ¿ok? Si nos vamos al medio, ahí tenemos la renta fija. Tenemos bonos públicos y obligaciones negociables. Renta fija, el concepto. Es como prestar dinero, prestarle a un gobierno, esos son bonos públicos, o prestarle a grandes empresas como YPF o Banco Galicia. Vos le prestás plata, una obligación negociable. Entonces, acá es renta fija porque uno ya conoce de antemano cuál va a ser el rendimiento, el plazo, la tasa de interés. Uno ya conoce todo el flujo de fondos, Belén, desde antemano. Por eso es renta fija. Y es un riesgo moderado en el medio, ¿viste? Y después viene a la izquierda con el riesgo muy, muy bajo. Son las cauciones bursátiles. Eso es como el plazo fijo de la bolsa. Vos ponés tu dinero por un día, 3 días, por una semana, ¿sí? Y te devuelven capital. Eso se diferencia, que vos podés ponerlo por un mínimo de días. Claro, claro. Perfecto. Ahí te explico. Me encanta lo que me dijiste. Ahí me diste pie. Es muy parecido al plazo, la caución bursátil es muy parecida al plazo fijo. Nada más que el plazo fijo tenés que congelar tu capital por 30 días. En cambio, acá vos podés ponerlo por un día, por un fin de semana, por una semana, por 15 días. Vos decís, tengo que pagar la boleta de la luz. Dentro de 15 días, bueno, pones en caución bursátil a rendir intereses durante 15 días. ¿Qué te parece? Hoy en día existe también el plazo fijo precancelable, que en ese caso sería como la caución, pero el interés que te genera es inferior todavía al de que vos dejás, digamos, por un mes. Un mes o más tiempo, digamos. Y fíjate, Belén, que yo te dije que con el plazo fijo tradicional no le estaríamos ganando a la inflación, porque si mal no recuerdo, los plazos fijos hoy en día están alrededor de 18% anual, más o menos. Y la inflación estimada está cerca de 30, Belén. Entonces, fíjate, vos tenés una inflación estimada de cerca de 30% y vos pones en un plazo fijo y solamente te da un 18%. Entonces, estás perdiendo. Vas a tener una disminución de tu poder adquisitivo. Entiendo. Bueno, avanzamos entonces porque estamos ya sobre la hora. Perfecto. Y los fondos comunes de inversión, los money market, es muy parecido a las billeteras virtuales, ¿sí? Donde vos pones el dinero y te va generando un interés todos los días. Es el fondo común de inversión. En la bolsa también tenemos este tipo de fondos comunes de inversión. Bueno, y acá la regla de oro del mercado, a mayor riesgo que uno asume, mayor es el potencial de rendimiento. Esa palabra es importante, potencial, porque a la empresa le puede ir bien o le puede ir mal. Y no hay fórmulas mágicas. Seguimos. Bueno, un poquito ya estuvimos explicando esto. Refugio seguro, renta fija. Las cauciones bursátiles es parecido al plazo fijo de la bolsa. Son plazos muy cortos, desde un día hasta 120 días, por un fin de semana. Es ideal para hacer rendir el dinero mientras esperas para pagar el alquiler, la tarjeta de crédito, lo que sea, ¿sí? Es el instrumento más seguro del mercado. Te cuento rápido, Belén, porque tenemos poco tiempo. Cuando fue el problema del corralito, ¿te acordás que vos estuviste comentando? Los bancos congelaron y no le devolvían el dinero a los ahorristas. Las cauciones bursátiles, nadie tocó las cauciones bursátiles. Los que tenían plata en caución bursátil, aún en la época del corralito, podían ir y retirar su dinero. Fíjate que por eso se dice que es lo más seguro del mercado, más seguro que los plazos fijos. Perfecto. Bonos públicos, bueno, rápidamente, esto es prestarle plata al Estado. Vos le prestás un cierto capital y te devuelven capital más intereses, ¿sí? Le prestás plata al Estado nacional o provincial, bueno, se pagan cupones de interés y te devuelven el capital en las fechas estipuladas. Las obligaciones negociables es lo mismo que los bonos públicos, nada más que son bonos
corporativos, porque vos le prestás plata a empresas como YPF, Pampa Energía, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Eso es renta fija. Bien. Y ahora vamos a renta variable. Algo a rescatar así rapidito, que todo lo que sean inversiones en este tipo de herramientas nacionales están exentos en paga de ganancias, tanto los intereses como el capital. Bueno, ya prácticamente está diluido lo que es el impuesto cedular, así que bueno, es como lo más rentable en términos Buenísimo. generales de costos. Avanzamos. Buenísimo. O sea que tenemos hasta beneficios impositivos. Buenísimo. Sí, sí. Dale. Ahora hablemos de acciones. Fíjense, cuando yo le explicaba, la acción es una parte pequeñita de la propiedad de la empresa. Si vos compras acciones de YPF, te vas a cargar nafta con tu auto y vos le podés decir al playero, yo soy dueño acá, yo soy dueño, así que atendeme bien porque yo soy dueño. Así que es una parte chiquitita, pero sos dueño de la empresa. Perfecto. Bien, acá tenemos, bueno, tenemos dos formas de ganar dinero con las empresas. Una es la apreciación del capital, porque si vos comprás la empresa, por ejemplo, a $100, pasan 2 o 3 meses y vendés esa acción a $150, bueno, tuviste una ganancia de capital, una apreciación de capital. Y la otra es por el pago de dividendos. Las empresas, cada empresa tiene una política de dividendos, pero significa que comparten sus ganancias con sus accionistas. Cada tanto tiempo pagan dividendos a sus accionistas. Fíjate, la apreciación del capital, si la empresa le va bien y crece, el valor de tu porción de la pizza, ahí tenemos una torta, un gráfico de torta, si le va bien a la empresa, tu porción y el precio de la acción sube en el mercado. Y en el pago de dividendos, las empresas más maduras y exitosas reparten una parte de sus ganancias en efectivo a sus dueños en forma periódica. Perfecto. Entonces, esto es importante acá lo que decimos abajo. Con menos de lo que cuesta un kilo de helado, Belén, menos de lo que cuesta un kilo de helado, podés ser socio real de un gran banco o de una empresa de energía local, por ejemplo, Banco Galicia, por ejemplo, YPF, Pampa Energía. Así que es espectacular. Hoy en día no hay excusa, Belén. Esto Es la sí, decisión de querer crecer, porque vos por ahí comenzar. decís, ¿qué hago con esta plata que no vale nada? Me compro un kilo de helado, me encierro a mirar una película. Hacete Sí, pochoclo y comprate acciones. te juro, te juro. Avanzamos, avanzamos. Bien, ahora CDR y ETF. Un poquito ya estuvimos explicando. CDR, Certificado de Depósito Argentino. Con los CDR es espectacular. Hoy en día podemos comprar acciones gigantes mundiales como Microsoft, como Google, las de China, como por ejemplo Alibaba, las de Brasil. Estando en Argentina, en pesos, podemos llegar a comprar acciones de todo el mundo, Belén. Eso es algo increíble que hace poco tiempo, pocos años atrás, no lo teníamos. Así que hay que aprovechar. Operas en pesos desde el sillón de tu casa con tu celular. Entonces se puede salir del riesgo argentino, viste que vienen las elecciones, no sabes si va a ganar de nuevo este presidente o si van a ganar otros. Entonces salís del riesgo argentino, ganás entonces por partida doble. ¿Por qué? Porque el CDR depende del dólar, del tipo de cambio, y depende del precio de la acción. Vos comprás, por ejemplo, Microsoft. Si sube el precio en Estados Unidos de la acción, sube tu CDR. O si sube el dólar en Argentina, sube tu CDR. Entonces ganás por partida doble. Si la empresa sube y si el dólar CCL sube, el CDR te protege. De esa manera nosotros decimos que está buenísimo porque estás protegido de la devaluación del dólar. Si el dólar se dispara, sube toda tu cartera, Belén, todo tu CDR, ¿viste? Eso es muy, muy bueno. Buenísimo. Después tenemos los ETF, como yo les dije, es como una canasta que agrupa a cientos de empresas. Por ejemplo, el SPY replica el índice Standard & Poor's 500. Fíjate, comprando el SPY, que creo que, no recuerdo, pero vale, suponete, Belén, 10.000 pesos, 8.000 pesos. Estás teniendo una porción de
de las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. Fíjate qué buena diversificación que tenés, porque con poco dinero estás expuesto a todo el mercado de Estados Unidos. Perfecto. Fíjate, con un solo clic sos dueño de una porción de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Esto es, para mí, es fantástico. Como dice acá, lo operás desde el sillón de tu casa, desde tu celular. Bien, pongamos en piloto automático. Si vos me decís, Belén, yo no tengo tiempo, porque yo trabajo todo el día, no tengo tiempo, bueno, se puede invertir en fondos comunes de inversión. Acá es como que vos delegás la administración en expertos, que ellos te inviertan, ¿viste? Entonces, fíjate acá, tu dinero y el de otros inversores se pone acá, fíjate cómo está, me gusta este gráfico. Tenemos un portafolio manager, que es un experto de Grow Capital, por ejemplo, que administra el dinero de muchos inversores, y ahí él invierte en acciones, en bonos, en letras, y delegás la administración en un tercero, que es una persona capacitada, un experto de Grow Capital. Eso es si vos no tenés tiempo, Belén. Vos me decís, Darío, discúlpame, pero yo todo el día laburo, estudio, entonces delegás con un fondo común de inversión. Perfecto. La diversificación es instantánea, con muy poco dinero, con muy poco capital, no necesitas tener tiempo para analizar el mercado. ¿Por qué? Porque los expertos van a decidir qué empresa comprar, qué empresa vender, a qué precio entrar, a qué precio salir. Delegas la administración. Perfecto. Y no hay costos de entrada ni salida. Perfecto. Buenísimo. Avanzamos. Avanzamos. Por la hora ya van a ser, ya nos pasamos un poquito. Dale, avanzamos. Bien. Acá un poquito, para ir rápido nomás, algunos riesgos y algunos errores. Diversificación incorrecta. Vos decís, estoy diversificando. ¿Qué significa diversificar? No poner todos los huevos en la misma canasta. Y vos decís, estoy diversificando, pero estás comprando, por ejemplo, 3 acciones, pero son de 3 bancos argentinos. Compraste Banco Macro, Banco Galicia y otro banco argentino. Y entonces al final no estás diversificando porque estás todo en el mismo sector. ¿Me explico? En la misma industria. Ah, bien. En la misma industria. Entonces, una buena diversificación, como dice acá abajo, una diversificación correcta, sería que vos tengas bonos argentinos, un poco de CDR del resto del mundo, empresas tecnológicas del resto del mundo, de Estados Unidos, que tengas un poco en las petroleras, que tengas un poco de acciones de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay guerra entre Estados Unidos e Irán, sube el precio del petróleo, pero vos tenés una parte de tu cartera en las petroleras, como YPF, como Vista Energía, como, por ejemplo, una petrolera de Estados Unidos. ¿Y qué pasa si después ya no hay más guerra? Bueno, entonces baja el petróleo, pero vos no te preocupas porque vos tenés tecnológicas de Estados Unidos, tenés Amazon, tenés Microsoft. Perfecto. Entonces estás bien diversificado en diferentes industrias. Eso apalanca, digamos, la bajada o la subida también de... Sí, perfecto. Bien. Avanzamos. Esto, rapidito nomás, para evitar estafas. Si alguien te promete ganancias altísimas, 100% garantizada, listo. Rajá, salida ahí maravilla. Porque nadie te puede prometer ganancias garantizadas y encima ganancias altas. ¿Viste esas estafas que te dicen, se te garantiza un rendimiento de, no sé, de 10% por mes? Eso no existe, Belén. Bien. Nadie te puede prometer ganancias 100% garantizadas. Seguro que es una... Tengo una consulta, dice, los riesgos de los CDRs también dependen de la volatilidad del mercado internacional. Sí, por supuesto. Mayor volatilidad y significa que suben y bajan rápido las acciones y eso implica mayor riesgo. El riesgo lo podemos pensar como la mayor volatilidad o subidas bruscas y bajadas bruscas del mercado. Sí, correcto, como dice esa persona. Muy bien. Bien, Santiago Alfonso. Muy buena pregunta, Santiago. Muy bien, Santiago. Muy buena pregunta.
Entonces, vamos acá ya estamos terminando, para no extendernos mucho en el tiempo. Vamos a comprando tu primer activo. ¿Cómo haríamos? Tenemos que ir acá. Fíjense que acá vemos como un celular. Buscamos el ticker, que sería el ticker como Apple es el símbolo, es AAPL. Después Tesla, por ejemplo, es TSLA. Bueno, ponemos el ticker, el símbolo, y ahí lo buscamos. El plazo puede ser en contado inmediato o a 24 horas. Normalmente siempre elegimos el plazo a 24 horas y ponemos el precio límite para operar y comprar. Bueno, el paso 1, el fondeo, obvio. Tenemos que primero crear la cuenta comitente. Belén. A ver, acá Belén. ¿Cómo empezar hoy mismo? Primero, creamos la cuenta comitente, la apertura es 100% gratuita, es digital, lo hacemos en 5 minutos, es gratis y sin mantenimiento. Segundo, yo les diría que es muy, muy, muy importante definir el perfil del inversor. ¿Cómo podemos hacerlo? Normalmente cuando te bajas la aplicación de Grow Capital, ya te va a hacer las preguntas del test del inversor. O charlas con alguno de los asesores de Grow Capital para que te orienten y para ver cuál es tu hoja de ruta y cuál es tu perfil. Y después ahí hacemos la primera orden, que es la primera orden de compra, por ejemplo, de una empresa barata, Amazon, hermosa empresa, y que yo les dije vale menos de 10.000 pesos, ¿viste? Invertir es un hábito, empezar en pequeño y pensar en grande. Volvemos un poquito para atrás. Bueno, entonces, fondeamos, se transfiere los pesos desde una cuenta bancaria a tu propio nombre. Tiene que ser sí o sí a tu propio nombre una cuenta bancaria o de Mercado Pago. Lo mandás al CBU de Grow Capital, de tu cuenta comitente. Entonces, no se aceptan transferencias de terceros. Por ejemplo, Belén, tu hermano, tu mamá o tu novio no puede transferir dinero desde su CBU a tu cuenta porque por leyes de lavado de activos eso se rechaza, esa transferencia. Tiene que ser mismo titular del CBU desde donde sale, mismo titular, el CBU, tiene que ser el mismo quit, la misma persona, digamos. Listo, comprendido. Paso 2, se busca el ticker, por ejemplo. Buscamos el SPY, que es para invertir en las 500 empresas, o el AAPL, que es para invertir en Apple. Buscamos ahí el ticker. Después el plazo, normalmente contado inmediato, o 24 horas. 48 horas, les cuento, ya cambió, ya no está más 48 horas. Es contado inmediato y 24 horas. Y después nos vamos al tipo de orden, que puede ser a precio límite o a precio de mercado, ¿sí? Precio límite es cuando vos elegís el precio, vos escribís el precio que querés. Y si no le pones a precio de mercado, donde el broker, la máquina, te mira la oferta y la demanda y te pone un precio que generalmente es un buen precio, porque mira la punta de compra y la punta de venta. Y bueno, Muy última bien. diapositiva. Tu viaje comienza hoy. Lo que tenemos que hacer es abrir tu cuenta gratuita en 5 minutos, ¿sí? En Grow Capital. Solo necesitas la foto de tu DNI. El mercado argentino está regulado, está al alcance de todos. No necesitas ser un experto, solamente necesitas ser disciplinado y buscar un buen asesor y comenzar. 3 pilares, empezar hoy mismo. El tiempo es el combustible del interés compuesto. Eso es lo que ya explicábamos antes. El tiempo es muy importante. Diversifica siempre. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Si vas a comprar bancos, no compres 3 bancos argentinos. En todo caso, compra uno de Argentina, uno de Brasil, uno de Estados Unidos, de última, si te gustan mucho los bancos. Después, invertir con un objetivo, darle un propósito claro a cada peso. Esto es para cambiar el auto, esto es para la educación de mis hijos, esto es para mi jubilación, darle un objetivo. Bien, y rápidamente, ALIC, bueno, es tu broker, ejemplo Grow Capital, ticker, es el código de abreviación de cada acción, Fondo Común de Inversión, CDR. Muchas gracias, hasta aquí llegamos, queridos amigos. Bueno, para descargarnos entonces el broker, por ejemplo, de Grow Capital, lo buscamos en la Play Store. En la Play Store. Ajá, o en Apple, y ahí lo encontramos y seguimos los pasos y con eso ya estamos
ingresando. Entonces, a este mundo, y nos ponemos como propósito esto, en vez de darme un gusto, voy a comprar una acción. Y ahí vamos a arrancar con el movimiento. Yo les diría, como dice acá, el tiempo es hoy, el tiempo es el combustible del interés compuesto. Cuanto antes, no tengan miedo. Creás la cuenta comitente, transferís 10.000 pesos, 5.000 pesos, te compras una acción de Amazon, una barata, y ya estás rompiendo el hielo y ya estás comenzando a mejorar tu patrimonio, a mejorar tu futuro y el de tus hijos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Cualquier duda o consulta, ya tienen nuestros contactos también, si quieren asesorarse. Dari tiene un grupo también en el cual va haciendo recomendaciones y en el cual van compartiendo distintos tipos de ingresos y egresos. Tenemos una pregunta de Juan, si querés sí, abrir tu micrófono y ahí te escuchamos, Juan. Hola, ¿qué tal? Darío Belén. No, era una acotación a agregar, estuve investigando ahí del tema de a partir de qué edad se puede invertir. Ah, gracias, gracias. Acá estoy leyendo que la CNB permite a partir de los 13 años, de los 13 a 17 años, pueden abrir una subcuenta comitente para operar en mercado de capitales con autorización de la supervisión de un adulto. Perfecto. Es un dato que quería agregar. Juan, discúlpame, ¿sabes por qué no me acordaba? Porque eso es algo muy nuevo, eso es algo que cambió hace poco. Sí, ahora. Te agradezco. Muchísimo. Gracias, chicos. Dale, gracias. ¿Alguien más? Están todos apurados para ver el partido, me parece, estamos todos. Bueno, a hacer fuerza, a hinchar por la selección argentina. Ahora listo, a pintarnos todos y a festejar, abrimos la cervecita, la pizza. No, bueno, en vez de 2, una y una le invierten. Ahí está. Belén, decile por favor que le vamos a mandar por correo electrónico a los que nos pidan el material, le podemos mandar el PowerPoint a los que nos escriban y les vamos mandando. Y los que necesiten ayuda para crear la cuenta comitente también, que nos escriban y la cuestión es que comencemos cuanto antes, mejor. Buenísimo. Listo. Saludos a todos. Gracias, Dari. Un gusto compartir con vos. Un gusto. Muchas gracias, Belén. Si y necesitan gracias a toda contadora, yo estoy como contadora, Darío como el licenciado en Economía.